días para todos. Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar de la Academia Pirani, en el que vamos a estar conversando y conociendo más sobre dos elementos muy importantes y de mucho valor para una adecuada gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Les hablo de la segmentación y del monitoreo transaccional. Sean todos bienvenidos, muchísimas gracias por conectarse y acompañarnos en esta mañana en el que vamos a profundizar en estos temas que son de su interés. Y para hablar precisamente de monitoreo transaccional y de segmentación, le voy a dar la bienvenida a mis compañeros Camilo Ruiz y Olga Torres. Camilo, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Moni, buenos días. Buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por la invitación y esperamos que este espacio sea provechoso en cuanto a conocimientos que nos exige la normativa. Claro que sí, Camilo, muchísimas gracias. Esperamos que todo el contenido que han preparado tanto Camilo como Olga sea de mucho provecho para todos los asistentes que hoy nos acompañan desde diferentes países de la región. Por aquí veo que se están conectando desde Colombia, Panamá, Nicaragua, República Dominicana. Nuevamente, muy bienvenidos a este espacio. Y por supuesto, también le voy a dar la bienvenida a mi compañera Olga Torres, quien actualmente se desempeña como directora de operaciones en Pirani y por supuesto también tiene muchísima experiencia en este tema que vamos a ver hoy sobre segmentación y monitoreo transaccional. Hola Olga, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola Camilo, hola a todos los asistentes y bienvenidos realmente a este espacio. Espero realmente que cubran sus expectativas y que esto sea un inicio también de espacios de comunicación sobre este tema. Claro que sí, Olga. Esperamos entonces que todo lo que vamos a ver con ustedes sea de mucho provecho para todos. Y antes de volver con ustedes, quiero hacerle un par de invitaciones a todos los asistentes. Primero, que si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar a través del módulo de preguntas y respuestas que ustedes ven en la parte inferior de sus pantallas. Más adelante vamos a tener un espacio para responder varias de esas inquietudes que ustedes nos dejen sobre el tema que vamos a ver a continuación. Segundo, recordarles que tenemos la comunidad Pirani, un espacio que hemos creado para que todos ustedes puedan interactuar con otros profesionales de la gestión de riesgos, así como resolver sus inquietudes, compartir conocimientos, compartir contenidos y por supuesto estar enterados de todo lo que sucede en nuestro medio y en nuestra industria de gestión de riesgos. Por el chat les voy a dejar el link para que si aún no se han unido, lo puedan hacer y puedan participar activamente de esta comunidad. También invitarlos a que si ya han conocido y han probado nuestra herramienta, nuestros 4 sistemas de gestión de riesgos, nos puedan dejar una reseña de cómo fue su experiencia con nuestra herramienta en G2, que es una plataforma de reseñas de software. Lo pueden hacer y podrán recibir una gift card por $25 en Amazon. Los invitamos entonces que si ya conocen nuestra herramienta, ya han tenido interacción con nuestros sistemas de gestión de riesgos, nos puedan dejar esta reseña. Les voy a dejar también el enlace por el chat para que nos puedan comentar cómo ha sido su experiencia gestionando riesgos con Pirani. Y por último, recordarles que tenemos la Academia Pirani. En esta academia van a poder encontrar muchísimos contenidos de valor alrededor del mundo de la gestión de riesgos. Allí tenemos artículos de blog, ebooks descargables, también tenemos especiales, videos y por supuesto nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos, en el que conversamos con invitados y expertos en diferentes temas de interés para todos. Muy invitados a que puedan visitar nuestra Academia Pirani y sacarle todo el provecho a estos contenidos que realizamos para ustedes. No siendo entonces más de mi parte, por el chat les voy a dejar los links que les comenté y también ya le doy la palabra a mis compañeros, Camilo, para que nos puedas contar cuál va a ser la agenda que vamos a tener a continuación en este webinar en el que vamos a estar hablando sobre segmentación y monitoreo transaccional. Adelante, Camilo. Listo. Entonces, nuevamente, bienvenidos, buenos días. Y la agenda de hoy básicamente está enfocada a los pilares de monitoreo y transacción
a nivel, digamos que de etapas del SARLAF. En nuestra agenda nosotros hoy vamos a contemplar conocimientos como con los conceptos básicos de segmentación, tipos de segmentación, monitoreo transaccional, monitoreo, los modelos, los diferentes modelos de monitoreo transaccional y unas recomendaciones finales, digamos, para que ustedes logren adoptar un modelo de gestión de riesgo acorde a las necesidades del regulador. Como conceptos básicos de segmentación, nosotros hablamos de que es un método por el cual se pueden dividir los clientes potenciales en distintos grupos. Eso como definición global de segmentación. Pero si nosotros nos vamos a la normativa y hablando ya específicamente de lo que nos reúne a todos en este espacio y es la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, pues nos habla de que es el proceso por el medio del cual se lleva a cabo la separación de grupos homogéneos al interior y heterogéneos entre ellos. Básicamente es organizar todo nuestro conjunto de datos global y subdividirlo en pequeños conjuntos en donde lo que está dentro de un conjunto sea muy similar o tenga un comportamiento similar y que entre un conjunto y el otro conjunto no tenga ninguna característica que lo asimile. Entonces, básicamente eso es lo que nos está pidiendo a nosotros la norma. ¿En dónde lo encontramos? En el numeral 1.12 y en el capítulo 4 de la circular básica jurídica. También tengamos en cuenta que este espacio lo hemos enfocado mucho al cumplimiento de la normativa más madura, que en este momento va a ser la que nos rige sobre la superintendencia financiera. Entonces, para que digamos que todos lo vayamos asociando al cumplimiento de lo que si ya es un SAGRILAF, si es un CIPLAF, si es un SARLAF, pues para que lo vayan, digamos que organizando en la manera que más se les adecue. ¿Cuál es el objetivo de la segmentación? Aquí hay una parte importante y es que yo les quiero, como les decía digamos que en la definición de segmentación es agrupar. Y para poder nosotros segmentar, necesitamos primero identificar a nivel de nuestros datos cuáles son esos criterios que los identifican o que los van a separar de los demás clientes. Nosotros en la segmentación siempre tenemos que partir de 4 pilares. 1, la definición de los elementos, ¿sí? 2, la técnica. 3, la metodología. Y 4, que se haya cumplido nuestro propósito, el objetivo de lo que nosotros queremos. ¿Cuál es el objetivo de la segmentación? Además de permitir la detección de operaciones inusuales y sospechosas, permite hacer una calificación del riesgo eficiente, confiable y correcta, que le permite a quién, a las entidades, digamos que monitorear de una forma más idónea todos esos comportamientos inusuales que llegan a tener nuestros clientes. Es importante destacar que si bien la segmentación no es la base para la identificación del riesgo, porque no lo detecta ni tampoco lo mide, tampoco lo controla, digamos que no lo controla. Es por eso que nosotros debemos siempre tener calificaciones o debe ser esto actualizado constantemente para que nos permita actualizar las tipologías, digamos que con las recomendaciones del GAFI, de la UIAF y que siempre tengamos enfocados nuestras parametrías de alerta a los objetivos planteados desde el inicio. Partamos de la primera. Nosotros empezamos a definir elementos. Si partimos de la base que es segmentar, es agrupar, la primera pregunta que nosotros nos debemos hacer desde nuestras unidades de cumplimiento es, ¿qué es lo que vamos a agrupar? ¿Por qué? Porque esto dependerá del resultado obtenido. Nosotros tomamos como base las segmentaciones para un ejemplo de clientes. Y hay entidades que de pronto esos clientes los toman basándose en un número de identificación, mientras que otras en el número de contrato. Y esto puede generar diferencias prácticas, pues digamos que lo que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta es de esa base de datos que nosotros tenemos, qué calificaciones o qué variables me va a permitir a mí generar esa diferenciación entre clientes. Cuando nosotros hablamos específicamente de las técnicas de segmentación, nosotros hablamos de una técnica de tabulaciones cruzadas, análisis factoriales, análisis de conglomerado, mezclas finitas y redes de neuras, entre otras. Nosotros, cuando nosotros vamos a entender estas técnicas de segmentación, primero necesitamos saber cuál es el objetivo, cómo están organizados mis datos y qué es lo que yo quiero generar de esa segmentación, porque no todas las segmentaciones sirven
para el mismo tratamiento de los datos. Entonces, tenemos que tener conocimiento de cómo están organizados nuestros datos para así generar cuáles son las técnicas que queremos. Nosotros en el aplicativo generamos un análisis de conglomerados. Ya cuando vayamos a interactuar con el aplicativo, vamos a, digamos que a especificar un poco de cuáles son esos modelos de segmentación que nosotros tenemos. Criterios a tener en cuenta, como yo lo nombraba anteriormente. Si nuestro objetivo es agrupar, la pregunta es cuáles son esas características que nos van a permitir generar esa diferenciación o esa agrupación entre las observaciones. Llamémoslo número de cédulas, documentos de identidad, números de contrato, tipos de documento. Y aquí hay una parte importante, y es que las compañías tienen libertad normativa para segmentar siempre y cuando se tenga una justificación de la selección de variables. Si nosotros nos vamos a la anterior normativa nos decía, oiga, señor, usted tiene que segmentar y estas son las variables mínimas obligatorias que usted tiene que cumplir para que yo le diga, ok, la segmentación la tiene al día. Cuando salió la 027 o la más común llamada SARLAP 4.0, él nos decía, así como yo le doy libertad a usted para la recolección de la información a nivel de formulario, lo que nosotros llamamos debida diligencia, o sí, debida diligencia, así como usted tiene esa libertad de justificar, de diseñar, de escoger el método por el cual quiere registrar esa información, de la misma manera yo le voy a decir en la segmentación, escoja las variables que usted cree convenientes, pero en el momento que yo le pregunte a usted cuáles son esas variables, que usted las tenga plenamente justificadas y plenamente identificadas con con el objetivo que usted espera de la segmentación. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Ahora, si nosotros nos vamos a tipos de segmentación, nosotros tenemos tipos de segmentación descriptiva, tipos de segmentación de expertos, tipos de segmentación dinámicas y las atadas a la debida diligencia. Si en algún momento nosotros quieren que de pronto profundicemos en cada uno de estos tipos de segmentaciones o técnicas de segmentación, nos lo hacen saber y digamos que interiorizamos un poco más. Cuando yo hablo de una segmentación descriptiva, digamos que es aquella que si bien cumple con los fundamentos legales del numeral, cuenta con bases sólidas, matemáticas y estadísticas y puede servir para describir mis segmentos. ¿Esta qué pasa? No busca predecir el comportamiento de los clientes, ¿sí? Pero es la más usada a nivel digamos, de los requerimientos que nos pide el ente. Digamos que es como la más común para generar esta separación de segmentos. Segmentaciones de expertos. La segmentación de expertos puede o no cumplir con los requerimientos mínimos establecidos en la norma, pero no emplea ningún modelo estadístico. Puede aportar, digamos que conocimiento de las personas al interior del negocio, pero digamos que no tenemos ese plus de tener un modelo estadístico que permita de forma automática generarnos comportamientos anómalos que tengan nuestros clientes. ¿Listo? Una segmentación dinámica, ¿qué es? Hay segmentaciones dinámicas que lo único que me permiten a mí, o más bien que me obligan a estarla actualizando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esta segmentación dinámica, uno de los objetivos es poder generar alertamientos de forma masiva en su inmediatez. Entonces nos toca estarlo actualizando de forma diaria, casi que semanal. Y pues digamos que los que hemos podido hacer parte de una unidad de cumplimiento sabemos el desgaste operativo que realmente genera correr una segmentación diaria o semanal. Y pues tampoco la norma nos está diciendo como, oiga, venga, córralo semanal. No, nos dice alerte, pero el alertamiento tengamos muy en cuenta que es muy diferente a la calibración que tenga una segmentación. ¿Listo? Y la segmentación atada a la debida diligencia corresponde a ese nivel de riesgo que yo le doy a mis clientes, a ese nivel de exposición que yo tengo en mis clientes, empezar a hacer seguimientos puntuales de lo que yo quiero o lo que yo espero de mi segmentación y cómo yo quiero atacarlo. Entonces, para que lo tengamos presente, hay diferentes tipos de segmentación. Nosotros en nuestro aplicativo
generamos la segmentación descriptiva. ¿Por qué? Porque nos da una caracterización del negocio, nos da material, un insumo para poder nosotros parametrizar las alertas, porque partamos de que el objetivo de la segmentación siempre va a ser el conocimiento de mi empresa, el conocimiento de mi organización, el conocimiento de cómo están transando mis clientes, y con base a eso yo voy a tomar, digamos que la decisión, o más bien cómo insumo esa información para generar un monitoreo transaccional adecuado. Si nosotros nos vamos a un tema importante y a digamos que unas conclusiones, es que la segmentación es como la columna vertebral de nuestro modelo de gestión de riesgo. ¿Por qué nuestro modelo de gestión de riesgo y por qué la columna vertebral? Porque básicamente, si ustedes van a la normativa, el 70% obedece ¿a qué? A la debida diligencia, al conocimiento del beneficiario final, al perfil transaccional, al perfil individual de cliente. Cuando yo tengo los resultados de mi segmentación, me va a permitir generar alertamientos, me va a permitir conocer el riesgo a nivel de segmento, porque parte de la caracterización y los resultados que me da a mí una segmentación, parte de ese plan, de esos planes de acción que yo quiero generar, cuando veo que al interior de esos segmentos tengo clientes expuestos en un mayor riesgo. Entonces, miren que si bien son pilares diferentes, siempre los resultados van a estar engranados. El perfil individual de mi cliente, cuando yo hallo ese riesgo de cliente único o más llamado scoring, ¿sí? Que lo tenemos en dos fases, en la originación y en el mantenimiento. El perfil individual de cliente, cuando la originación es cuando recién lo vinculo, el mantenimiento, digamos que es, valga la redundancia, ese mantenimiento que yo le tengo que hacer mientras tengo una obligación contractual con el cliente. Debo monitorear el nivel de riesgo de ese cliente y de esa manera es que yo empiezo a engranar el perfil individual de cliente con la segmentación, los resultados para mirar los planes de acción que le tengo que hacer en debida diligencia a ese sector de riesgos, a ese sector de clientes más riesgosos, y la caracterización para poder generar los alertamientos con bases de expertos. Aquí hay dos partes importantes. Una, los resultados, la caracterización, y dos, el conocimiento que tiene la persona encargada para la parametrización de esas alertas. Entonces, para que lo tengamos siempre presente, los resultados de la segmentación están dados para las alertas y para el perfil individual de riesgo. Entonces, si nosotros vamos a un tema un poco más enfocado, la segmentación no es una etapa del SARLAF. ¿Listo? La segmentación simplemente es una subetapa que tiene que ser valoradas en los demás mecanismos de riesgo que nos dice la normativa, para que lo tengamos siempre muy presente. Listo, Cami. Bueno, nada, entonces dándole continuidad como a lo que nos venía contando Camilo al final y digamos enlazando estos dos temas tan importantes que tenemos el día de hoy, que es la segmentación y el monitoreo transaccional. Camilo nos mencionaba que la segmentación pues básicamente no es una etapa específicamente del SARLAF, pero sí es una herramienta básica para poder enlazar el tema del monitoreo transaccional y apoyar otros procesos y otras, digamos, otras recomendaciones que nos referencia el SARLAF como tal. Entonces, para comentar, pues digamos, el día de hoy con el tema de monitoreo transaccional, quiero iniciar entendiendo cuál es el propósito realmente del monitoreo transaccional y por qué es tan importante dentro de nuestros programas de prevención de lavado de activos, ¿cierto? En ocasiones, digamos que muchas organizaciones lo implementan por un tema de cumplimiento, por un tema de cumplir con todas esas regulaciones y a la hora de tener una auditoría, poder realmente dar respuesta a esto. Pero ¿cuál es realmente el propósito más allá de un tema de cumplimiento y de una implementación técnica de nuestros SARLAF dentro de nuestras organizaciones o dentro de nuestros entornos organizacionales? Pues principalmente es una herramienta fundamental para todo el tema de la identificación de operaciones sospechosas o inusuales de nuestros clientes, de nuestras contrapartes, de todas estas personas que se vinculan, personas naturales o jurídicas que se vinculan a nuestra organización y que al final se convierten en un factor
factor de riesgo fundamental a evaluar y a estar pendiente de su comportamiento para poder tener, digamos, acciones y controles que nos permitan realmente prevenir posibles efectos de lavado de activos dentro de nuestra organización, que nos puede afectar bastante. ¿Va a afectarnos en qué? A partir de la materialización de riesgos operacionales, de riesgos reputacionales, que es tan importante, por ejemplo, para nuestras organizaciones, el tener un efecto de baja reputación o de mala reputación por haber, digamos, dentro de nuestras negociaciones y nuestras vinculaciones, tener personas naturales o jurídicas que puedan haber caído en este tipo de delitos como tal. Entonces, es muy importante y bastante relevante poder realmente, como nos decía Camilo ahorita en la primera parte, poder tener ese control y esa vigilancia que se hace de estas personas naturales y jurídicas durante todo el ciclo de vida que estas personas tengan dentro de nuestra organización, durante todo el tiempo que dure la vinculación, ¿cierto? Sin importar si es un cliente, es un proveedor, es un empleado de nuestra organización, que tenga algún tipo de vínculo contractual con nosotros, es necesario poder tener ese control, esa vigilancia durante todo el ciclo de vida o ese contacto durante ese tiempo determinado que tiene esa persona con nosotros en nuestra organización. Y a partir de muchos mecanismos, métodos y controles, pues encontramos el tema del monitoreo transaccional que nos ayuda de forma continuada a hacer una valoración realmente del comportamiento del cliente en el tiempo, ¿cierto? Esto acompañado obviamente de otros elementos que son fundamentales para que el monitoreo transaccional pueda llevarse a cabo de forma correcta y que tenga realmente un resultado efectivo, ¿cierto? Porque más allá, nuevamente, me retoma lo que hablábamos al principio y es, no se trata solamente de un tema de cumplimiento, ¿cierto? Dentro de una valoración, dentro de una auditoría que nos pueden hacer los entes reguladores, siempre van a haber dos elementos fundamentales y que hablan, pues, digamos, de la nueva perspectiva, de los nuevos manejos que se le está dando a este tema de los programas de prevención del lavado de activos, y es que siempre se debe valorar dentro de estos procesos de auditoría, dentro de estos procesos de acompañamiento que hacen los entes reguladores, es evaluar tanto la implementación técnica de nuestros programas de lavado de activos como su efectividad al final de la implementación. Entonces, por eso es tan importante que el tema del monitoreo transaccional no se vea como un requisito más, sino que realmente se construya un ecosistema adecuado que permita realmente respaldar este proceso de monitoreo transaccional. Y esto todo inicia desde el mismo momento en donde la persona hace su primera interacción con nuestra organización, ¿cierto? Esas primeras interacciones donde quiere acceder a un producto de nuestra organización, donde quiera iniciar con una primera vinculación a nuestra organización, dependiendo del tipo de relación que vaya a ser, si es un proveedor, si es un cliente, si es un empleado, si es un asociado, en fin, cualquiera de las contrapartes determinadas. Entonces, aquí vamos a ver, en este cuadrito, vamos a ver un poquito, digamos, un resumen de esos momentos y esos elementos que, digamos, deberán de alguna manera cubrir y que están relacionados y vinculados directamente con el monitoreo transaccional. Entonces tenemos una primera etapa en donde hablábamos también con Camilo, la debida diligencia en la vinculación. Esa primera parte donde yo conozco a mi cliente, que en muchas ocasiones lo hemos escuchado por ahí ya en algunas referencias, que se llama el KYC, que es el Know Your Customer o Conoce tu Cliente, y es la primera etapa de interacción donde yo, digamos, requiero hacia el cliente o hacia o a esa persona que se va a vincular con mi organización, sus datos básicos, su información socioeconómica, su información demográfica, en fin, todos aquellos elementos que describen, que caracterizan y que dan información para poder conocer a esa contraparte con la cual voy a hacer algún tipo de vínculo contractual. Entonces, esa primera parte se tiene en esta parte de la debida diligencia en la vinculación, en donde hay un conocimiento del cliente, donde se verifica posiblemente la identidad, donde se hacen algunas, digamos, validaciones, investigaciones sobre la información básica del cliente. Esto determinado a partir de qué, y es muy importante, y Camilo nos lo decía, a partir del contexto realmente de la organización, del perfil del riesgo, de los elementos asociados a qué tanto yo voy a controlar dependiendo de las características de cada cliente y de su información, voy a determinar cierto proceso de debida diligencia o debida o del conocimiento, qué tan exhaustivo tiene que ser ese conocimiento sobre el cliente, dependiendo de las características y de la información y del comportamiento del cliente. Y desde aquí es que comienzo a hacer un monitoreo realmente de muchos elementos que tiene el cliente, ¿cierto? Posiblemente en este punto no estamos hablando de monitoreo transaccional, pero sí comienzo a hacer una valoración de ese cliente, entenderlo, monitorear, y todas sus características determinan cómo debo proceder con él y me dan
la pauta para la toma de la decisión dentro de mi organización. Además de eso, dentro de estos procesos de conocimiento del cliente también están las consultas en listas, evaluación del perfil de riesgo en la vinculación, cuáles de sus características socioeconómicas, posiblemente hablando de una variable que es muy importante y relevante en estos procesos de vinculación, es si es o no es una PEP o un políticamente expuesto. Todos estos análisis se hacen, se toma toda esa información y esta información se comienza a almacenar y debe quedar salvaguardada y almacenada de forma correcta y segura. ¿Cierto? Esta es la primera base, el primer inicio para poder construir realmente un proceso de monitoreo transaccional que sea valioso para la organización y que tenga la información y los datos suficientes para poderlo diseñar, implementar y ejecutar como tal dentro de nuestra organización, ¿cierto? Entonces, después pasamos allá específicamente qué es el monitoreo transaccional y cómo se aplica, ¿cierto? Después de que yo ya tengo vinculado una contraparte específica, dependiendo de ese perfil de riesgo en la vinculación, de esa información que yo capturé, y comienza a haber un proceso ya de transacciones, movimientos, acciones que realiza ese cliente dentro de mi organización a través de mis productos, a través de los servicios que yo proveo dentro de mi organización, comienzo a revisar, a analizar, a monitorear y a validar cómo es el comportamiento de este cliente, ¿cierto? A partir del entendimiento realmente de este comportamiento es que yo puedo establecer realmente un análisis de digamos, las características de normalidad de mi cliente, y en caso de que esas características de normalidad se muevan, se cambien drásticamente o con ciertos parámetros, que ya vamos a hablar un poquito cómo definir y cómo llegar a esos parámetros, yo puedo empezar a establecer que realmente puede haber una operación inusual o una operación sospechosa o algo que me dé indicios, alguna alerta que me dé indicios de que esta persona puede estar involucrada, ¿cierto?, con algún tema de forma directa o indirecta, con algún acto ilícito, y debe ser evaluado y analizado, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener un tema de modelamiento de datos. ¿Para qué? Para el entendimiento realmente de ese comportamiento de los clientes, de esos momentos, digamos, de esos parámetros de normalidad. Y aquí entra mucho y se conjuga el tema de la segmentación, que nos decía Camilo. Uno de los propósitos de la segmentación es poder apoyar realmente ese monitoreo transaccional. ¿A partir de qué? La segmentación me determina ciertas características, me agrupa a mis contrapartes de tal manera que yo pueda entender con claridad cómo es su comportamiento, cómo son sus características de normalidad. Y a partir de esas características de normalidad, yo puedo establecer criterios o escenarios que puedan ser traducidos en elementos o condiciones de alertamiento, que me puedan dar a mí parte de que algo posiblemente no está operando como debería ser y me habilite un proceso de investigación posterior y finalmente, si es necesario, llegar a la tercera etapa, que es el reporte ante entes regulatorios o reportes en general que me permitan a mí realmente apoyar, digamos, estas iniciativas que ya no son solamente a nivel específico de la organización, sino a nivel regional. Entonces, para eso están los entes regulatorios donde yo reporto estas anormalidades, estos temas que no están fuera de esas características o de esos estándares o esas especificaciones que yo establezco como espacios normales, y esto se lleva ya a digamos, una instancia superior donde a nivel regional se pueden hacer investigaciones realmente sobre los entes de investigación financiera de cada uno de los países, de cada una de las regiones. Específicamente en Colombia acá tenemos la UIAF, en donde realmente nosotros debemos reportar esto con el propósito de establecer temas que nos den un contexto más amplio de cómo está operando en la región todos estos elementos asociados al lavado de activos. Todo esto, y de pronto en la diapositiva anterior veíamos que hay un elemento clave en todo esto y es la parte de investigación. ¿Listo? Investigación tanto desde estas unidades de investigación financiera, ¿cierto? A nivel regional, como internamente dentro de la organización también debemos hacer procesos de investigación que nos ayuden a ahondar un poco más y de forma más de frente sobre las características o estos comportamientos que están teniendo las contrapartes dentro de mi organización, para que la información que se transfiera a estas unidades de investigación financiera realmente tengan las características adecuadas y ayuden realmente a unos programas regionales a realmente hacer un proceso adecuado y fuerte sobre el tema del lavado de activos dentro de nuestros países y a nivel regional. Entonces ahí sí
Pasemos para la siguiente diapositiva. Esto es más o menos el esquema general y cómo se conjuga, cómo se alimenta el monitoreo transaccional y cuál es el resultado al final de haber hecho un correcto monitoreo transaccional y que realmente tenga una correcta efectividad dentro de nuestras organizaciones. ¿Cómo hace y qué elementos se deben tener en cuenta? Que hay algo muy importante. Dentro de muchas organizaciones a veces se suele tomar como referencias, no sé, posiblemente, no sé, el oficial de cumplimiento viene trabajando ya en otras empresas, posiblemente de otros sectores, trae sus propias alertas, de un conocimiento previo, y eso no está mal, ¿cierto? Pero todo eso debe ser adaptado en función de qué, de elementos como las actividades económicas relacionadas con el, digamos, el propósito de mi negocio, ¿cierto? No es lo mismo estar trabajando en el sector financiero y tener contrapartes que trabajen en ciertos sectores específicos que tienen un nivel de riesgo mayor o menor, ¿cierto? A trabajar de pronto en el sector real, donde trabajamos, no sé, con una distribuidora, con una empresa, no sé, agrícola, etcétera. Diferentes tipos de sectores, todos tienen características diferentes y todos deben construir su propio, digamos, perfil asociado a su sector, asociado a su entorno, a su ecosistema, para poder realmente determinar cuáles son esas características críticas y cómo enfrentar un programa de lavado de activos adecuado. Entonces, por eso aquí hay elementos elementos sectoriales del nivel del riesgo o de los temas de riesgo de lavado de activos que me permitan a mí entender realmente cómo implementar esto. Entonces, una de ellas es la actividad económica, como les acabo de mencionar. Otro es el tipo de productos y servicios que estoy ofreciendo, ¿cierto? Es muy diferente si yo soy una empresa financiera que tengo productos financieros, tarjeta de crédito, créditos de libranza, ¿cierto? A una empresa del sector real que tiene otro tipo, que hace venta de productos o que, por ejemplo, no sé, un concesionario o una constructora. Todos los productos y servicios tienen sus particularidades, tienen sus caracterizaciones que permiten realmente entender cómo enfrentar este tema. Y finalmente está la zona geográfica. Es diferente estar en Colombia y hacer programas de prevención del lavado de activos, hacer un proceso de monitoreo transaccional en Colombia, a hacerlo en Estados Unidos, en Europa o en Argentina. Todo va a depender muchísimo de estos tres elementos, otros tantos también posiblemente, pero principalmente estos elementos que deben ser tenidos en cuenta y en consideración a la hora de poder implementar correctamente esto y tomar decisiones en el diseño y en la implementación de nuestros sistemas de monitoreo transaccional. Por eso es tan importante apoyarnos en el proceso de segmentación. En el proceso de segmentación no solamente se segmentan nuestros clientes y nuestras contrapartes, sino los otros factores de riesgo relacionados con todo la operación de nuestra organización, y es específicamente la segmentación, por ejemplo, de nuestros productos, de nuestras jurisdicciones, la segmentación de nuestros canales, etcétera, que nos ayudan a fortalecer el entendimiento de nuestro negocio, del comportamiento en sí de nuestro negocio, desde los elementos claves que lo describen, y a partir de eso poder construir realmente algo de valor que nos permita realmente darle fuerza a nuestro programa de monitoreo transaccional dentro de las organizaciones. Si quieres, Cami, pasamos a la siguiente diapositiva, en donde vamos a hablar ya en relación a estas mismas, digamos, elementos que se deben tener en cuenta a nivel regional y a nivel de cómo estoy ubicado dentro del ecosistema de mi país, ¿cierto? Con mi organización, es empezar a entender cuáles son esas variables que yo debo empezar a tener en cuenta, ¿cierto? En cuanto al, ya enfocándonos específicamente al comportamiento. Hablamos de unas variables generales, donde estamos hablando del tipo de industrias, el tipo de geografía que tenemos, etcétera, etcétera, pero ahora esos comportamientos, y yéndonos ya más a profundidad, estábamos hablando que el monitoreo transaccional realmente habla del comportamiento de nuestras contrapartes cuando están vinculados con nosotros. Entonces, aquí comienza a detallarse un poquito de qué cosas debemos validar, qué cosas debemos valorar, a qué le debemos de hacer seguimiento, ¿cierto? Entre estas, específicamente con lo que tiene que ver con monitoreo transaccional, tenemos que evaluar cuál es el propósito de la cuenta, de la relación, del vínculo que se está generando con esa contraparte. Es muy importante entenderlo, porque esta persona me busca por un servicio, es un empleado, es un socio, etcétera. Tener claro digamos, la razón de ser de esa vinculación, el nivel de activos de depositar o de transar con nosotros, ¿cierto?
esta persona, cuántos son los montos normales que se van a generar con esta persona, de transacciones, débito, crédito, o transacciones de compra, transacciones de garantía, etcétera. Cualquier tipo de transacción que se genere en ese vínculo específico, yo tengo que entender cuáles son esos rangos y esos niveles de activos que se van a manejar en esa vinculación y la regularidad con que se va a tener esa vinculación. Entonces, es diferente una persona que todos los días está transando, una persona que esporádicamente transa con nosotros, una persona o un cliente que no tiene una relación muy activa, sino que es esporádica. Entonces, también entender esa regularidad de esa interacción que tiene esa contraparte con mi negocio. Esos tres elementos son primordiales para poder definir esos niveles de alertas o esas condiciones de alerta que debo valorar en un monitoreo transaccional como tal. Entonces, vamos a ver esto cómo se vincula y de dónde podemos nosotros extraer información que nos ayuden a definir con mayor claridad y con mayor precisión cuáles son esas condiciones de alerta o esos escenarios que debo evaluar dentro de un proceso de monitoreo continuo de mi organización y el vínculo que tengo con mi contraparte. Si quieres, pasamos a la siguiente y aquí nos pasamos, entonces empezamos a entender. Yo les hablaba primero, hay que tener en cuenta el contexto de la organización, del comportamiento de nuestros clientes, de nuestros factores de riesgo principales como productos, canales, jurisdicciones, ¿cierto? Que vienen vienen como fuente de un proceso de modelamiento estadístico, matemático posiblemente, para extraer un modelo de segmentación que dé idea de ese contexto. Primera fuente de información para entender esos comportamientos, los espacios de normalidad sobre los cuales operan nuestros factores de riesgo y pues además de esto podemos utilizar el conocimiento generado de otras organizaciones, de mi región, de mi sector, de mi país, en donde obviamente ya se tiene una experiencia, ya se tiene un trabajo y un avance en estos procesos de investigación que hacen estos entes reguladores o estas unidades de investigación financiera en donde se han identificado tipologías, ¿cierto? Comportamientos, como esa forma de proceder de los delincuentes. Esto es otra fuente que respalda y ayuda a realmente nosotros construir un monitoreo transaccional efectivo. Entonces, esas tipologías básicamente, ¿qué describen? Se hacen estudios, investigaciones periódicamente, cada 2 años, cada 3 años, dependiendo obviamente de la dinámica de los mercados, de la dinámica financiera y de los temas que pasen pues en el mundo, y se hacen de forma regional. Esto específicamente se hace de forma regional. ¿Por qué? Porque básicamente da mayor contexto y da mayor claridad qué es lo que está pasando en mi región. Como les decía al principio, es diferente cómo se comporta el mercado aquí en Colombia, cómo se comporta en Estados Unidos, cuáles son, digamos, los mecanismos y digamos, hasta la misma idiosincrasia que tiene en cada país hace diferente el comportamiento de los delincuentes en las diferentes regiones. Entonces, por eso esos estudios se hacen a nivel regional, teniendo en cuenta el contexto, y se evalúa a partir de escenarios reales, ¿cierto? De casos reales conocidos en la región, en donde se empiezan a hablar que esos comportamientos y aprender de lo que está usando, de esa forma de obrar del delincuente para poder tenerlos en consideración a la hora de generar alertamientos. Algunas de las tipologías, hay varias, pero las más conocidas y las más usadas y tenidas en cuenta para estos procesos de monitoreo son el tema del pitufeo, que también se conoce como el fraccionamiento, ¿cierto? De cantidades, después en transacciones, de débito, crédito, es un tipo claro de acción que trata de hacer un delincuente. ¿Esto por qué y por qué se maneja este tipo de tipologías? Básicamente porque ya existen unos controles a través de regulaciones, por ejemplo en el sector financiero específicamente, que es uno de los sectores pues, más regulados, pues tienen ciertas características y ciertos elementos ya identificados. Entonces, por ejemplo, transacciones de montos muy altos, los bloquean o hacen un control adicional, o su diligencia es un poco más amplia, tengo que llenar un formulario, registrar la información de dónde provienen mis fondos. Entonces, los delincuentes obviamente tratan de evitar, y como conocen estos controles, tratan de evitarlos a través de, listo, si los montos son, no sé, 10 millones, por ejemplo, acá en Colombia, de las transacciones, entonces yo lo que voy a hacer es que siempre voy a hacer transacciones débito o crédito por debajo de esos valores para no generar alertas.
Entonces, también ese tipo de comportamientos se deben monitorear y se deben analizar para poder detectar estas nuevas modalidades y estas nuevas formas de transar. ¿Qué va a pasar? Estas son las modalidades ya conocidas, pero también pasa que en el futuro pues se van a ir todos los días, están inventando nuevas formas de delinquir y lo que se hace es que a partir de estas investigaciones, de esos reportes que yo haga a los entes reguladores, a estas unidades de investigación financiera, ayudan a que todos los días se actualicen estas tipologías, que tengamos conocimiento de sobre cómo operan los delincuentes y pues a partir de eso fortalecer nuestros programas de prevención del lavado de activos y específicamente en este caso lo referente al monitoreo transaccional. Otras de estas son la creación de empresas fachadas, que lo conocemos mucho, empresas de papel que operan y hacen transacciones, pero realmente no tienen, digamos que no cumplen su propósito de empresa, sino que es todo con el objetivo de hacer el lavado de dinero, cambios de dinero en efectivo por activos de lujo, carros lujosos, propiedades, ¿cierto? Que sea pues de alguna manera tratar de poner a recircular el dinero mal habido, digámoslo así, o que se obtuvo de forma ilícita a través de la compra de estos activos, o el tema de paraísos fiscales, transferir dinero a paraísos fiscales, tratando de evadir impuestos y jurisdicciones no cooperantes. ¿Qué es jurisdicciones no cooperantes? Países que no están vinculados o que no tienen implementados sistemas o programas de prevención del lavado de activos, en donde las regulaciones son muy laxas y pues tratan de mandar el dinero para allá para tener que evadir, digamos, las autoridades digamos, del lugar de residencia o el lugar donde se genera pues el delito como tal. De estas tipologías y sumado al tema de la segmentación y los resultados de los modelos que allí obtenemos, podemos tener insumos suficientes para nosotros construir nuestros elementos de alertamiento y la construcción que podemos hacer dentro de nuestro monitoreo transaccional. ¿Quieres? Continúa ahí con la siguiente diapositiva, Cami. Y aquí finalmente quiero mostrarles algo que es como un modelo de monitoreo sugerido en función de cuáles son esos elementos claves. Ya lo hemos hablado casi todos, voy a tratar de que sea más claro toda la conversación que hemos tenido hasta el momento, entender esos componentes, esos elementos y esos momentos específicos del monitoreo transaccional como tal. Entonces hablábamos de que todo esto nace con la recolección de información, posiblemente la información de nuestros clientes en esa debida diligencia en la vinculación, de esa captura de información y de esos procesos de conocimiento de cliente desde el principio del contacto y la vinculación con el cliente. Esas son los datos de perfil de cliente y transaccional que tenemos, ¿cierto? Entonces, toda esa información debe ser capturada, almacenada, guardada y custodiada de forma adecuada dentro de nuestros core de negocios, dentro de nuestras organizaciones y tiene que tener ciertos requisitos, que ya ahorita vamos a hablar el tema de la calidad y la importancia de los datos. Sin unos datos adecuados, el monitoreo transaccional no puede ser efectivo realmente. Entonces, aquí hay, digamos, un vacío que casi todas las empresas tienen y donde tenemos que reforzar bastante para poder lograr lo que queremos hacer realmente con el monitoreo transaccional y que este realmente sea exitoso. Y hay además de esto fuentes externas como las que estábamos hablando ahorita del tema de las tipologías, de investigaciones, digamos de lecciones aprendidas de otras empresas, de otras industrias, de otros sectores que nos ayuden a nosotros a mejorar y fortalecer esos elementos que nos van a llevar a tener un monitoreo transaccional adecuado. ¿Listo? Entonces, inicialmente, una parte, fuentes de datos, súper importante. ¿Listo? De los datos específicamente de nosotros, de los que tenemos dentro de nuestro core de negocio, datos de perfil de cliente o datos transaccionales, siempre se deben hacer unos procesos de preparación y limpieza de datos. ¿Esto por qué? Dentro de las organizaciones, a mayor medida, menor medida, se tienen, digamos, esquemas de gobernanza de los datos o de calidad de los datos. ¿Qué es estos dos conceptos? Calidad de los datos básicamente es realmente que la información que yo esté ahí realmente pueda darme valor, que los datos sean correctos, que sean confiables, que la información no esté duplicada, que la información esté limpia, que la información esté completa. Eso hace parte de las características típicas del tema de calidad, pero ahorita vamos a ver esas características. Y por el otro lado, aparte de eso, pues para que realmente podamos tener unos procesos de calidad de datos adecuados, debe existir procesos de gobernanza de datos dentro de las organizaciones. Eso es súper importante. Esto es un concepto que a veces no se toma como tan en serio dentro de las organizaciones y no se le da la importancia que se le debe dar. Y la gobernanza de los datos básicamente es
entender esos procesos, esas políticas, esos procedimientos que me permiten realmente al final de mi cadena, de todo el flujo de información que se entrega dentro de la organización, desde la captura inicial, el procesamiento, el almacenaje de la información, es entender cómo realmente nosotros podemos tener las mejores prácticas, quiénes son los responsables, cuáles son los controles y cuáles son esas características que debo tener de mi información durante todo su ciclo de vida, ¿cierto? Entonces, toda esa cadena debe ser preparada, analizada y entendida. Muchas organizaciones a veces tienen problemas para arrancar con estos programas de prevención de lavado de activos porque tienen muchas falencias en la parte de datos. Entonces, por eso se tienen que hacer procesos previos de preparación, limpieza y gobernanza de nuestros datos. Después de que esos datos han sido organizados y que tenemos un nivel de calidad, aquí voy a hacer una cota importante. No es que para poder arrancar con esto tengamos que tener los datos perfectos. No, eso no es la invitación. La invitación es, no tenemos datos muy buenos, posiblemente, pero debemos iniciar con elementos que nos ayuden a ir elaborando y construyendo y generando esa dinámica en la calidad de nuestros datos. El iniciar es muy difícil realmente pasar de tener problemas de datos a no tenerlos. Eso puede pasar muchísimo tiempo porque son procesos arduos, difíciles y complejos de alcanzar. Entonces, lo ideal es que sí iniciemos con estos programas que son muy importantes, que son de obligatorio cumplimiento dentro de nuestras organizaciones, pero que a medida que vamos evolucionando nuestro sistema o nuestros programas, pues también vayamos evolucionando las fuentes que se alimentan para que realmente estos programas cada vez tengan una madurez mayor. Entonces, después de que tenemos esto, ya podemos hacer procesos de modelamiento, ¿cierto? De entendimiento de los datos. Aquí nuevamente vuelvo y te recuerdo la segmentación que nos hablaba Camilo, que es tan importante para todo el proceso de entendimiento de negocio. Por otra parte, las fuentes externas, ¿qué debemos hacer? Y acá hay algo importante. Las fuentes externas deben ser fuentes confiables, deben ser fuentes que yo realmente confíe en ellas para poderlas extraer y traer información que me sirva, ¿cierto? Entonces, posiblemente de entes gubernamentales o de entes o asociaciones o grupos especializados en los temas y reconocidos a nivel regional o a nivel internacional, ¿cierto? Que nos permitan, como en este caso, el tema de las tipologías que nacen de una investigación adecuada que se hacen en estos entes regulatorios, específicamente en la UIAF o en asociaciones específicas que se agrupan de diferentes países o dentro de la misma región para poder lograr estos consolidados y estos compendios de información que ayuda a las organizaciones a tomar mejores decisiones. Y aquí, pues adicional, y apoyando, digamos, todo este proceso de monitoreo, pues también está el tema de continuar. Habíamos visto que en la vinculación era muy importante la consulta en listas, en el monitoreo y en ese monitoreo continuo del cliente también está el tema de estar actualizando la información a través de monitoreos en listas que nos permitan identificar cambios, ¿cierto?, en algunas características del cliente que nos lleven a definir escenarios diferentes. Teniendo esta base de información, podemos empezar a definir escenarios que nos ayudan a determinar cuáles son esas condiciones de alertamiento que nosotros debemos configurar. Ahorita vamos a hacer un ejemplo en la herramienta, cómo se configuran después de tener claro esos escenarios que queremos cubrir. Y finalmente, ya desde que se tienen programadas esas alertas, digamos configuradas, y aquí es muy importante, esto tiene un trabajo operativo muy fuerte. Eso también es un trabajo que realmente requiere del esfuerzo y de la dedicación de un equipo de trabajo, pero que debe estar apoyado de la tecnología. Esto a veces se hace muy complejo si se va a hacer de forma manual y por eso es tan importante y desde las mismas regulaciones se sugiere que realmente todos estos procesos sean apalancados con tecnología. Y aquí es donde Pirani nos puede ayudar a poder hacer una automatización de estos procesos para que sea mucho más fácil y más eficiente la gestión de nuestro monitoreo. Ya finalmente, después de que se tiene todo eso programado, automatizado, comienzan a llegar los alertamientos, ¿listo? Que son ya realmente los reportes de ocurrió algo, hay un evento, hay algo que me está llamando la atención y debo gestionar. Y para esa gestión entonces se debe tener como varios elementos. Uno, una investigación, un proceso de análisis, de empezar a conocer con el mismo oficial de cumplimiento, con los analistas de cumplimiento, con el equipo de cumplimiento, comienzan a hacer una revisión y a detallar si el alertamiento está hablando o está mostrando una operación inusual o una operación sospechosa y clasificarla de forma adecuada. En caso de que sea una operación sospechosa, en caso de que tenga que ser reportado alguna de estas unidades de investigación financiera,
pues se hace el reporte del arroz, del arrobe, dependiendo del tipo de reporte que se esté esperando, para poder retroalimentar y seguir con la investigación ya en estos entes reguladores que se encargan de hacer una investigación más a fondo de esos casos específicos, ¿cierto? Y finalmente, pues continuar con el monitoreo. Este nunca debe detener, debe ser continuo, y a partir de cada resultado que obtenemos de estas investigaciones, de estos análisis, de este monitoreo, tenemos que hacer una curva de retroalimentación en donde vamos a hacer un aprendizaje continuo para ir madurando y mejorando nuestro modelo de monitoreo transaccional. Y acá hay algo muy importante que pasa mucho en las organizaciones, y no me quiero extender más, este es el último acote que les traigo como estas cosas para que pasemos a la herramienta, y es básicamente que en las organizaciones a veces nos enfocamos tanto en el tema de la implementación técnica de nuestros programas de monitoreo dentro de nuestras organizaciones, que nos enfocamos más en un resultado operativo que en la efectividad misma del monitoreo como tal. Y es que a veces las organizaciones construyen un sistema de monitoreo basado posiblemente en un ejemplo, en alertas posiblemente no muy organizadas y estructuradas en base a conocimiento de negocio o a fuentes oficiales, montan su monitoreo para poder tener el cumplimiento técnico, y está bien, lo cumplieron, pero ¿qué pasa? Comienzan simplemente a iterar, y la forma de tomar decisiones de cómo madurar su proceso de monitoreo transaccional es a partir de la carga operativa que tiene el equipo de cumplimiento, y eso es un craso error. Realmente la toma de decisión no puede basarse en que el equipo de monitoreo, el equipo de cumplimiento no da abasto. No, debe evaluarse en función de ese conocimiento, esa retroalimentación y ese aprendizaje continuo que se tiene de las diversas fuentes para tomar decisiones en donde realmente, posiblemente sí se disminuya el alertamiento, pero no por el objetivo que estamos tratando de hacer, y es quitarle carga al área de cumplimiento, sino se disminuye porque somos más certeros y más precisos en la definición de esos escenarios que queremos perseguir y que realmente nos dan indicios de que hay un delito en curso, ¿cierto? Diferente a todos estos eventos de alertamiento que muchas veces son basura o que muchas veces son falsos positivos y que no nos sirven. Entonces hay que tener en claro eso, y que esta curva de aprendizaje es para aprender realmente del negocio y aprender realmente cómo operan los delincuentes, y no para disminuir la carga operativa del área de cumplimiento. ¿Listo? Entonces yo creo aquí, Mónica, de pronto ya podemos pasar a la herramienta. No sé si de pronto tenemos un espaciecito de preguntas o algo mientras vamos acomodando y vamos proyectando la herramienta para ver ya esto en acción, lo que ya hemos hablado con Camilo. Claro que sí, Olga. Entonces vamos a hacer un par de preguntas de las que nos han dejado los asistentes. Por acá, Ernesto Tres Palacios nos dice, que es precisamente yo creo que lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo es el papel de la tecnología en estos temas de monitoreo y vinculación de clientes? Listo, pues, como les decía ahorita, y pues aprovechando la pregunta, básicamente la tecnología se está volviendo una herramienta fundamental. Aquí hago una aclaración. Listo, no porque tener una herramienta y la mejor herramienta yo ya tengo un excelente programa de monitoreo transaccional o un proceso de segmentación adecuado. No, esto es de parte y parte. Hay un compromiso muy importante, ¿cierto? Del negocio como tal, de las áreas de cumplimiento de las organizaciones para que esto sea exitoso. Pero sí es claro y es evidente que estos procesos, por el nivel de operatividad, por el nivel de exigencia, por, digamos, toda la complejidad que hay alrededor del análisis y la valoración de estas alertas como tal, pues requieren de herramientas tecnológicas. Por ejemplo, específicamente el tema de segmentación. La segmentación más adecuada está basada en modelos estadísticos, en modelos matemáticos. Camilo ahorita nos hablaba de un tema de redes neuronales, nos hablaba de métodos que básicamente a nivel manual se vuelven complejísimos de desarrollar y que realmente llevan muchísimo al error, ¿cierto? Entonces, de ahí partamos que es necesario tener herramientas tecnológicas. Ahora, para el tema de alertamiento, como les decía Camilo ahorita y les comentaba yo, pues básicamente el tema de alertamiento tiene un proceso de gestión grande, la identificación. El proceso de identificación es un tema arduo de mucha dedicación, que si no tenemos estos procesos automatizados dentro de herramientas tecnológicas, lo más probable es que perdamos muchísima información, que dejamos y omitamos muchísima información relevante que nos ayude a identificar realmente esto y hacer la gestión adecuada de nuestros riesgos, y que realmente nos permita hacer una valoración adecuada del comportamiento de nuestros clientes. Entonces, cumplen un papel fundamental, muy importante dentro de esto, para resumir, pero
no es lo único, ni es la solución al problema. Gracias, Olga, por esta apreciación tan clara. Y voy a hacer otra pregunta y más adelante continuamos entonces con la sesión de preguntas. Antonio Ruiz nos dice, ¿cómo se podría detectar que la empresa con la que se está efectuando transacciones es una posible empresa fantasma? Dentro de las unidades de cumplimiento hay mecanismos que permiten la identificación de ese tipo de inusualidades. Cuando nosotros evaluamos un riesgo inicial de vinculación de mi cliente, yo establezco el plan de acción que voy a seguir con ese cliente. El mecanismo más idóneo es cuando mi cliente es de riesgo muy alto, yo hago una visita de cumplimiento. No todas las entidades generan esa visita de cumplimiento, pero digamos que es el paso inicial para identificar, o es una como del plan de acción para identificar si esa empresa a la cual yo estoy vinculando es fantasma. Ahora, hay parte de lo que tú hablabas, Moni, de parte también de la debida diligencia, del conocimiento del cliente y de los datos que yo pueda tener para generar un control sobre esa compañía. Pero el primer paso, yo haría una visita de cumplimiento, que es uno de los mecanismos que nos provee el gestión de riesgos. Perfecto, Cami, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la presentación de la herramienta para que veamos cómo en Pirania a través de nuestro nuevo sistema ML Plus vamos a poder ayudarles, acompañarlos a realizar de una manera mucho más sencilla todo este tema de la segmentación y del monitoreo transaccional. Después de esta demostración vamos a continuar con las preguntas que ustedes nos están dejando. Recuerden, por favor, enviárnoslas a través del módulo de preguntas y respuestas, que es mucho más fácil visualizarlas por allí. Gracias. Ahorita continuamos. Listo, perfecto. Gracias, Moni. Continuemos con la interacción de la herramienta. Nosotros cuando vamos a generar, bueno, les presento, esta es la herramienta de nosotros. Aquí está específicamente para ML. Podemos hacer temas de gestión de riesgo, identificación de riesgos, identificación de controles, causas y consecuencias, pero para estudio de esta presentación vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con segmentación y con los alertamientos. Cuando yo les hablaba de que nosotros debíamos tener 4 etapas iniciales para hacer una segmentación, yo les hablaba de un objetivo. Cuando yo voy a crear una segmentación, lo primero que establezco es el nombre de la segmentación que yo quiero realizar. Voy a poner prueba 1. Segundo, como la normativa lo especifica, yo tengo que hacer segmentaciones por diferentes factores de riesgo. Voy a escoger ese factor de riesgo al cual quiero segmentar. Vamos a tener clientes, vamos a tener canales, vamos a tener productos y vamos a tener jurisdicciones. Y llámese contraparte todas esas definiciones de proveedores, colaboradores, accionista y demás contrapartes que ustedes puedan llegar a identificar al interior de su negocio. Recordemos que todo este tipo de identificaciones de factor de riesgo y contrapartes deben estar plenamente identificados en sus manuales de riesgo SARLAB. ¿Listo? Para este caso, nosotros vamos a trabajar el factor de riesgo clientes. ¿Qué pasa? Nosotros a nivel de ejecución de la segmentación, nosotros podemos establecer qué tipo de datos quiero yo empezar a segmentar. Si mis clientes activos o mis clientes inactivos. Normalmente y bajo recomendaciones de nosotros decimos que se haga por clientes activos, sin embargo, la decisión es discrecional de mi cliente. Si mi cliente quiere que se haga con todo el conjunto de datos, tanto activos como inactivos, clientes, yo lo haré con los dos. Si solamente quiere activos, pues generaré, digamos que la elección a nivel discrecional de mi cliente. Ahora, la norma nos establece que nosotros debemos hacer toda la identificación con un enfoque basado en riesgos. Yo tengo que empezar a mirar esas particiones que yo quiero hacer, todo llevándolo al enfoque basado en riesgos. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que yo les llamaba la diferenciación de factores para la calificación de mis conjuntos, nada es igual ni nada es diferente. Si nosotros no tenemos claro desde el principio los criterios mediante los cuales nosotros queremos definir la igualdad o la diferencia en mi conjunto de datos. Les pongo un ejemplo. Todos los seres humanos somos iguales en términos biológicos. Una especie humana, mamíferos, vertebrados y digamos que demás características. Pero en términos sociales somos totalmente diferentes. Si hablamos de un patrimonio, unos ingresos, unos pasivos, una cédula de ciudadanía, las obligaciones, digamos que son 2 elementos que van a permitir que yo genere esas diferencias a nivel de datos.
Como esto es un enfoque basado en riesgos y nosotros no podemos tratar de la misma manera una persona natural que una persona jurídica, nosotros iniciamos por la separación de estos dos elementos. Ojo, esta solamente es la separación, más no son mis criterios para llegar a segmentar. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque hay una parte en la norma, en la superintendencia financiera, que establece el conocimiento mínimo o lo que llaman los productos de menor cuantía. ¿Qué pasa con esa característica? Estos productos de menor cuantía dificultan la obtención de la información que yo quiero bajo formulario de vinculación. Les voy a poner un ejemplo. Una compañía aseguradora. Una compañía aseguradora va a tener diversos productos, uno de los cuales va a ser el SOAT, el seguro de tránsito que tenemos que sacar obligatoriamente. Cuando yo voy a expedir una póliza de SOAT, la herramienta solamente, o donde yo lo voy a comprar, solamente me dice, ok, regáleme sus datos, el nombre del vehículo, cilindraje y pare de contar. Entonces, si vemos la captura de la información, es menor a que si yo me acerco a la entidad y digo, necesito un seguro de vida, donde te dicen, oiga, ¿cuál es su dirección, su nacionalidad, cédula, nombre, ingresos? Y voy a tener, digamos que un poco más robusto esa obtención de información. ¿Qué pasa? Si yo no empiezo a hacer esa distribución de datos o esa separación de datos, lo que yo voy a crear a nivel estadístico es una ausencia que me va a crear una distribución de datos no tan correcta, para que lo tengamos en cuenta. Nosotros iniciamos con tipo de persona natural y jurídica, pero si hay algún cliente, que hay alguno de los asistentes que necesite una doble segmentación por las diferentes tipos de obtención de información, la herramienta es totalmente parametrizable a esas necesidades que ustedes tengan. Ahora, ¿qué pasa? Yo ya tengo una separación, por lo cual quiero generar mi separación. Yo voy a empezar con una selección de variables. Estas variables van a estar determinadas por ese tipo o esa disponibilidad de información que yo cargué al inicio de mi aplicativo. ¿Y qué tengo en el aplicativo que me permita una toma de decisión? Cuando yo le doy calcular poblamiento, y ese es un plus que tiene la herramienta, cuando yo le voy a calcular poblamiento, me va a tomar ese cálculo de qué tan poblada está la variable por la cual yo voy a segmentar. Entonces me va a decir, la variable de actividad económica está poblada en un 100%, los ingresos están poblados en un 100%. Pero si yo llego a encontrar aquí una variable que esté por debajo del 80%, 70%, pues para mi negocio no va a ser tan viable que yo empiece a segmentar por esa variable porque me va a crear ausencia de datos y tal vez la distribución a manera de clusterización va a ser un poco más complicada. Entonces, nosotros vamos a escoger primero las variables de segmentación en función al objetivo que yo planteé cuando empecé a hacer mi segmentación. Y muchas de las entidades se hacen esa pregunta es después de la ejecución de la segmentación, pero la idea es que se la hagan antes. ¿Yo qué espero de la segmentación? ¿Y qué voy a sacar? ¿Qué insumos quiero sacar de la segmentación? Entonces, a partir de ese propósito es donde yo vengo y digo, quiero validar por tipo de identificación, por tipo de persona, por país de nacimiento, por ciudad de nacimiento y todas esas variables que ustedes crean a nivel de conocimiento de expertos que les va a crear una diferenciación en la clusterización. Cuando yo ya tengo la segmentación o las variables de segmentación para ejecutar, yo voy a mi preparación de datos. Recuerdan allá en la diapositiva donde Olga nos explicaba la importancia que tiene la preparación de los datos para generar unos resultados idóneos en materia de monitoreo transaccional, de segmentación, de perfil individual de cliente. Bueno, aquí es donde nosotros empezamos esos datos para que mi segmentación salga lo más idónea posible. ¿Qué voy a encontrar yo en esta pantalla? Empiezo a ver un resumen de los pasos anteriores, como la segmentación de clientes, el factor del riesgo por el cual estoy segmentando, la persona, estoy segmentando en este momento el conjunto de datos de persona natural y las variables de segmentación que yo tengo para crear mi clusterización. Cuando yo voy al procesamiento de datos, necesito que todos mis valores o a fin de tener, digamos que
una buena organización para las técnicas de segmentación que yo tengo en el aplicativo, yo necesito cambiar mis valores categóricos a numéricos. Ese es el primer paso que yo necesito. Cambio mis valores categóricos a numéricos. Posterior a este paso, yo identifico todos los outliers o los datos que están por fuera de una distribución normal de mi cliente. Los excluyo en el momento de la ejecución de las segmentaciones. Es decir, yo los excluyo en la ejecución del modelo estadístico. Sin embargo, allá en otro pasito, ahorita les voy a decir dónde, yo los vuelvo a incluir. ¿Para qué? Porque esto es insumo para que el oficial de cumplimiento o el director de cumplimiento pueda tener un plan de acción de atacar esos valores que no están acorde a la muestra. Normalmente son valores donde les ponen ceros o están vacíos o un error operativo hizo que le pusieran 2 ceros de más. Entonces, esos outliers vienen siendo evidenciados en esta muestrica que yo más adelante les vamos a mostrar. Cuando yo ya tengo identificados los outliers, hago un escalamiento de datos y básicamente el escalamiento de datos es que todos los datos se comporten y valgan de la misma manera para que no hayan, digamos que no haya la posibilidad de forzar la clusterización a cierto número de conjuntos o con ciertos parámetros establecidos. El escalamiento de datos prácticamente es que todos los datos valgan lo mismo para efectos estadísticos. Una vez yo ya tengo el escalamiento de datos, hago un análisis de componentes principales o PSA, que para no profundizar las cosas es la reducción de la dimensionalidad de la base de datos. Simplemente es coger las dos variables que se comporten iguales, pues no voy a ejecutar a términos de procesos las dos variables porque tienen el mismo comportamiento, solo que escojo una y evito, digamos, que el procesamiento de la otra. Entonces, ¿qué nos permite eso? Tener un procesamiento de datos y que la respuesta en el aplicativo sea mucho más rápida y consistente. Cuando yo ya tengo la preparación de mis datos, voy a elegir mi técnica de segmentación. Nosotros, modelos matemáticos en la segmentación, tenemos K-means y un modelo bietápico asociado a lo que es el modelo Birch. En el modelo matemático K-means vamos a encontrar una descripción de qué hace el modelo K-means. Básicamente, el modelo K-means está dado por centroides en un plano cartesiano en donde establece diferentes clientes o puntos, más bien observaciones, llamémoslos, y empieza a medir distancias, empieza a iterar y esas iteraciones hacen que los centroides cambien de posición hasta que lleguen a una posición donde no generan ningún cambio. ¿Listo? Eso hace K-means. Y bietápico básicamente inicia con unos árboles de decisión y luego termina con un modelo de clusterización para los datos. ¿Qué pasa? Si nosotros notamos aquí en el modelo matemático, todos los modelos matemáticos tienen ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja y lo que más critican los entes reguladores en temas de K-means? Que no se le puede ingresar datos categóricos, que solamente lee datos numéricos, pero en la preparación de los datos, pues digamos que nosotros ya convertimos todos los datos categóricos a numéricos para la ejecución. Y segundo de las desventajas es que K-means, y al igual que bietápico, necesitan un patrón que les diga en cuántos conjuntos dividir esa muestra. Antiguamente, decía el oficial de cumplimiento o la persona, o hacían una mesa de expertos en metodología Delphi, que decía, en cuántos, entre todos daban como la sugerencia de cuántos clústeres o cuántos conjuntos querían que se dividiera esa muestra de datos. Aquí nosotros tenemos un método para que eso se haga de forma automática. Recordemos que el método, como lo establece la normativa, tiene que ser de reconocido valor técnico, entonces tiene que ser fundamentado. Nosotros para la selección de K-means nos basamos en el método del codo, que básicamente el método del codo nos dice es el punto de inflexión de la muestra de datos y nos da el número de segmento bajo ciertas iteraciones. Es decir, acá el número de segmentos donde fue el punto de inflexión fue el número 5, ustedes lo pueden visualizar. ¿Y cuántas veces iteró este modelo para darnos la mejor acomodación de conjuntos? Fueron 15 veces. Eso para el método de K-means. Pero si yo voy al bietápico, el bietápico va a tener un método que se llama silueta, que también me permite
tomar los conjuntos, el modelo K óptimo de lo que yo quiero frente a la división de mis conjuntos. Una vez yo escojo el modelo de segmentación, escojo el método por el cual quiero mi K óptimo, empiezo una ejecución de mis segmentos. Cuando yo escojo la ejecución de mis segmentos, el aplicativo me va a permitir publicar esos resultados y me va a decir cuál fue la caracterización de mis resultados, es decir, cómo fueron segmentados, en cuántos segmentos quedó y cómo es la distribución al interior de los segmentos. En este aplicativo yo tengo dos opciones. Como este es la primera ejecución que yo tengo de segmentación, él me va a mostrar la primera segmentación, pero cuando yo ya vaya a calibrar, me va a mostrar los dos resultados y me va a decir, oigan, señor oficial de cumplimiento, mire el resultado que usted tenía hace 6 meses y mire el nuevo para que determine las variaciones y esto pueda ser un insumo para que usted pueda presentar a la junta directiva o a los diferentes informes que usted tiene que realizar normativamente. Cuando se exporta mi PDF en función de los resultados, me va lo mismo, me va a decir el nombre, el resumen de lo que yo hice a través del aplicativo, ¿sí? El periodo analizado, es decir, la primera fecha transaccional hasta la última fecha transaccional. Tengamos en cuenta que la segmentación siempre está basada en transacciones. La muestra de clientes, cuántos clientes segmenté, cuántos productos segmenté y cuántas transacciones segmenté. Me va a decir en cuántos clústeres quedó distribuida la muestra. Para este efecto es un tema de productos en donde solamente teníamos un producto y me lo dividió en un solo segmento. ¿Se acuerdan de los outliers que yo les nombraba al inicio de la presentación de la herramienta? Miren que aquí yo vuelvo a ingresar esta muestra de datos. ¿Para qué? Para que el cliente tenga conocimiento de cuáles son esos datos que no están siendo objeto del proceso estadístico porque están por fuera de la muestra, por fuera de la distribución normal de los datos. Cuando yo veo los segmentos, también voy a ver una caracterización para cada uno de los segmentos. Donde me dice un enunciado general de cuánto es la participación de ese segmento frente a la acomodación de productos, cuántos productos segmentados en total, las transacciones que corresponden a ese segmento y las fechas de las transacciones que están dentro de ese conjunto, a nivel de descripción general. Cuando yo hablo a nivel de caracterización de variables numéricas, estoy hablando del volumen transaccional crédito, la frecuencia transaccional crédito, volumen promedio crédito, volumen promedio, volumen de frecuencia transaccional y demás valores numéricos que yo tengo. A esos valores numéricos, ¿yo qué puedo tener? Y esto va muy enfocado a lo que Olga nos hablaba de el perfil transaccional y yo tengo un conteo de operaciones, tengo un valor mínimo, un valor máximo. Estos valores los vamos a ver más adelante porque van a ser importantes. La media de el valor medio de mi conjunto o de mi segmento, la desviación estándar, la mediana y los cuartiles en los cuales fue distribuido las muestras para poder sacar los outliers. Esto a manera de variables numéricas. Cuando yo voy con variables categóricas, miren que variables categóricas, en este no hay variables categóricas, pero si yo lo veo en variables categóricas en función de la actividad económica, me va a decir que en el segmento 1 tal vez estén los casinos, juegos, suerte y azar, esté la minería y tal vez, no sé, otra actividad riesgosa que puede ser la extracción de piedras preciosas y en función de esa caracterización que yo veo, es que empiezo a establecer niveles de riesgo para cada segmento. ¿Para qué? Volvemos otra vez a los inicios. ¿Para hacer qué? Una debida diligencia, para hacer un monitoreo de esas actividades económicas riesgosas, o más bien de esas características riesgosas que yo puedo alcanzar a evidenciar dentro de mi aplicativo. Listo, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta de lo que tiene que ver con segmentación. Aquí en el aplicativo, como para términos aclaratorios, todo lo que yo ejecute va a estar disponible para la extracción.
Un ente regulador normalmente te pide la preparación de los datos, te va a decir, oiga, ¿usted cómo preparó los datos? ¿Cómo convirtió los datos categóricos a numéricos? Entonces yo puedo descargar ese informe del procedimiento de cómo se trataron los datos, asimismo con los outliers, asimismo con el escalamiento y asimismo con el PSA para que todo sea materia de revisión del supervisor en el momento que llegue una auditoría o que llegue o que sean solicitados ya sea por la Contraloría, Auditoría, la Superintendencia o quien lo requiera. No sé, Simón, si tenemos preguntas o continuamos con el módulo de alertamiento. Cami, yo creo que mejor continuemos y ya más adelante resolvemos varias de las inquietudes que nos han compartido. Continuemos con la otra parte. Perfecto, te doy entonces pantalla, Olga. Sí, por favor. Listo, bueno, entonces dándole continuidad y digamos que de una vez nos quede enlazado todo el ejercicio que nos mostró ahorita Camilo con el PDF donde se veía la caracterización de nuestros segmentos después de nuestro modelamiento matemático, y como vimos ahorita en uno de las diapositivas, vimos que habían como varias fuentes que nos iban a ayudar a la construcción de nuestro alertamiento, nuestras condiciones de alerta, ¿cierto? Entonces uno de estos era el análisis a partir de este modelamiento matemático resultado de un proceso de segmentación, y adicionalmente teníamos también la información proveniente de las tipologías regionales que se generan, digamos, asociados a las investigaciones hechas por los entes reguladores, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejercicio simple, un ejercicio sencillo, va a tratar como de que tenga un poquito de los dos temas, como para que veamos, pues digamos que el tema de la construcción del alertamiento, pues es un proceso larguito, pues requiere de un ejercicio importante y conocimiento muy fuerte de expertos sobre el negocio para poder hacer esa construcción, pero quiero mostrarles cómo desde Pirani es tan sencillo realmente la construcción de cada una de estas condiciones después de haber hecho esa definición inicial que veíamos antes. Entonces, dentro de nuestro módulo de AML Plus, como nos mencionaba Moni, tenemos un módulo adicional, aparte del de segmentación que nos mostró ahorita Camilo, es el motor de reglas. Este motor de reglas es un motor de reglas bastante, digamos, dinámico, que nos va a permitir construir diferentes condiciones, y no solamente condiciones individuales, sino condiciones agrupadas. Esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque a veces algunas, digamos, tipologías digamos, de estos procesos de lavado de activos o de esos comportamientos anormales que generan estos delincuentes, en ocasiones se mezclan, son combinados, o sea, no es solamente el análisis individual posiblemente de una sola transacción, sino un conjunto de transacciones y un posible conjunto de condiciones diversas de alertamiento. Entonces, Pirani nos va a permitir hacer tanto la construcción de alertamientos o condiciones individuales como conjuntas, y también en el tiempo. Ya vamos a ver qué importancia tiene el tiempo en la construcción de estas condiciones. Entonces, cuando venimos acá al módulo de motor de reglas, nosotros vamos a poder crear una nueva regla. Vamos a decir que es una regla de tipo monitoreo transaccional, le vamos a poner un nombre, vamos a hacer específicamente una de las tipologías que es una de las más conocidas y más aplicadas, que es el pitufeo o el fraccionamiento transaccional, que es, vamos a colocarle acá por ahora pitufeo. Podemos colocarle una descripción. Es importante poner un nombre y una descripción adecuados que nos permitan identificar realmente qué es lo que cuál es la condición o cuáles son las condiciones de alertamiento que estoy construyendo en esta alerta específica o en esta regla específica, para poder hacer un análisis adecuado en el momento de que este alertamiento se genere realmente y nos llegue la notificación o se cree la alerta automáticamente, para poder hacer una gestión más adecuada. Entonces, aparte de un nombre y una descripción que nos dé suficiente información, aquí por, digamos, propósito de prueba, lo vamos a dejar así corto, vamos a ponerle un responsable. Súper importante tener un responsable, porque va a ser la persona que se va a encargar de hacer la gestión de esa alerta en el momento que se ejecute o que se active el alertamiento para este escenario específico que vamos a construir el día de hoy. ¿A quién va a aplicar esta alerta? Entonces nosotros tenemos independizado todo lo que es información de clientes y contrapartes. Cuando hablamos de contrapartes, hablamos específicamente de proveedores, de socios, de empleados, de personas diferentes a la contratación comercial que tenemos con un cliente, ¿cierto? ¿Por qué lo tenemos independizado? Digamos que por la propia naturaleza y el comportamiento y el manejo que se le da y el tratamiento que se le da dentro de las organizaciones, las contrapartes tienen, digamos, una diferencia notoria
con respecto al manejo y al, digamos, a los procesos internos que se manejan con los clientes. Entonces, por eso se separan de alguna manera para que los procesos de monitoreo, los procesos de segmentación y en general todos los procesos enfocados en este proceso, en estos programas de prevención del lavado de activos, estén, digamos, de alguna manera particionados y especificados según cada uno de estos grupos de datos. Entonces, vamos a trabajarlo específicamente en clientes, podemos decir que ya sale una alerta activa o inactiva, o sea, yo puedo crear una alerta hoy y posiblemente esa alerta no me está funcionando, necesita un proceso de calibración, de redefinición, entonces no la debo eliminar, sino simplemente la debo inactivar para que a posteriori pueda ser nuevamente activado si ya ha sido pues reorganizada, calibrada o organizada como tal. Entonces vamos a dejarla por ahora en estado no activo, le vamos a dar crear las condiciones y aquí viene el ejercicio. Entonces nosotros ya hicimos ¿qué? Todo un análisis de negocio. Camilo nos entregó un PDF en donde están las caracterizaciones de cada uno de los segmentos. Tomamos las tipologías de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de algunos de los entes pues, que publican y muestran esta información. Tenemos esa información, hicimos un entendimiento y comenzamos a hacer un diseño de esas posibles condiciones que según mi negocio, según las características, según mis clientes, mis productos y mis servicios, la ubicación geográfica van a aplicar y sobre las cuales debo hacer un tratamiento como tal. Entonces vamos a empezar a agregar esas condiciones. Entonces vamos a hacer el ejercicio del pitufeo. Entonces, ¿qué es el pitufeo o el fraccionamiento? Como les mencionaba ahorita, básicamente es el ejercicio que hace el delincuente para tratar de ocultar, ¿cierto? Y de alguna manera comenzar a que se pierda la trazabilidad de la fuente o el origen ilícito que tiene cierto dinero. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Como existen ya unos controles determinados, que ya habíamos hablado ahorita, cuando son montos muy altos, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a decir, bueno, ya sé que el banco, si yo quiero hacer una transacción, una consignación, un retiro de montos muy altos, él me va a poner problema y me va a decir, venga, pues dígame de dónde viene el origen de ese dinero, toda la vaina. Entonces, obviamente, fácilmente puede identificarme como que no tengo forma de demostrar de dónde proviene, o por lo menos no de una forma lícita. Entonces, ¿qué es lo que hace el delincuente? Dice, bueno, entonces no voy a levantar las alertas obvias, que es el monto, sino que voy a empezar a decir si el tope, digamos, a nivel, pues, por ejemplo, Colombia son 10 millones de pesos, entonces yo siempre voy a hacer transacciones inferiores a 10 millones de pesos, ¿cierto? 9.900.000, 8 millones, y puedo hacer hasta que logre enviar o transferir todo el dinero o poner en circulación todo el dinero que necesito. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué hace? Pues las alertas obvias no se van a encender, pareciera ser en realidad que es una transacción normal, ¿cierto? No hay ninguna razón para dudar de esto, pero entonces, ¿esto en dónde comienza a tener como, venga, esto puede ser raro? Entonces uno puede, si uno hace monitoreo a nivel individual de cada transacción, pues no va a identificar porque es una transacción como cualquier otra. Entonces aquí radica lo que yo les decía ahorita, el tiempo, la franja de tiempo, si se analiza y yo comienzo a ver, y por ahí creo que dentro de las preguntas que había, de una vez la vamos respondiendo, decía cómo identificar entonces esos montos bajos y cómo saber realmente qué es un pitufeo o un fraccionamiento. Entonces, básicamente lo que se hace es que en un periodo de tiempo yo analizo si desde un mismo origen, por ejemplo, o una misma persona, está haciendo transacciones inferiores al monto que ya establecemos o al tope, que son 10 millones, y que son muchas, por ejemplo, un tope, 10 transacciones al mes o en un periodo de tiempo determinado. ¿Listo? ¿De dónde determino yo cuántas transacciones o cuál es el monto? De ese análisis de negocio y de ese contexto regional. Entonces, posiblemente el elemento de los 10 millones ya me lo da la regulación porque me está diciendo, usted tiene un tope y los delincuentes van a tratar de romper ese control. Entonces, tengo los 10 millones. Ahora, la frecuencia con que eso va a ocurrir, pues eso es según la dinámica de mi negocio. Entonces, ahí comienzo a entender los reportes que Camilo nos entregaba. Entonces, yo reviso cuál es lo normal, cuál es esa condición normal de mis clientes, con qué frecuencia están haciendo transacciones. Entonces, yo digo, es que en promedio, ¿cierto? Mis clientes hacen alrededor de 3 transacciones al mes. Entonces, más de 3 transacciones, 5, 10, 20 transacciones al mes de montos inferiores, me tiene que generar una alerta. ¿Que eso posiblemente sea ya una operación sospechosa? No, ¿cierto?
tengo que pasarle un proceso de revisión, de análisis, pero se hace la investigación, vimos lo que vimos ahorita, se revisa, puede ser simplemente una operación inusual y no pasar a una operación sospechosa dentro de nuestro proceso de investigación o efectivamente convertirse en una operación sospechosa y realmente estarlo relacionando con la tipología de pitufeo o fraccionamiento transaccional. Entonces vamos a ver cómo se configuraría esto en Pirani. En Pirani tenemos dos tipos de condiciones, de comparación simple o de velocidad. Entonces la comparación simple es un monto igual o superior o mayor a otro monto. Listo, ahí no hay más. No se tiene en cuenta la condición de tiempo, que esas también son valiosas. Por ejemplo, si yo quiero colocar condiciones específicamente, por ahí también había una preguntita que decía, por ejemplo, algún país en específico, pues mencionaban Venezuela, que no es de esas jurisdicciones que no se rigen y que no tienen procesos y controles, se puede considerar como riesgosa, entonces posiblemente sí. O Cuba, o hay algunos países que no se están, digamos, no se incorporan a este tipo de estrategias y no están pues haciendo controles sobre el lavado de activos, entonces generalmente son más laxas, entonces tratan de hacer movimientos hacia esos países tratando de evitar los controles internos. Entonces, en este tipo de casos, yo puedo colocar, digamos, condiciones de comparación en donde dice, si un cliente tiene transacciones en Venezuela o hacia un país, o pertenece, o tiene, o el destino de una transacción es tal específicamente, entonces yo ya sé que eso posiblemente tenga algún, digamos, algo relacionado con temas de delito. No es lo único, eso tiene que estar combinado, ¿cierto? Combinado con otras acciones, con otras variaciones, con otras condiciones que realmente me puedan llevar al caso. Si yo empiezo a colocar condiciones muy abiertas, muy genéricas, lo que voy a hacer es que se me aumenta el número de alertamiento, el área de cumplimiento no da abasto y realmente lo que estoy generando son puros falsos positivos. Entonces, por eso radica tan importante ese conocimiento claro de negocio y del conocimiento regional para realmente establecer condiciones que sí lleven a realmente la identificación del delito y no a llenarnos de un montón de trabajo operativo que no tiene sentido. ¿Listo? Entonces vamos a ver el de velocidad, que es un poco más dinámico y que nos permite tener un poquitico más de alcance sobre esas condiciones específicas que se pueden generar y las diferentes tipologías que se manejan para el tema del lavado y financiación del terrorismo. Entonces vamos a ver una de velocidad, nuevamente velocidad que implica el análisis de comportamiento de las contrapartes o de los clientes en un periodo de tiempo determinado. Como decíamos, es diferente analizar transacción a transacción a analizar las transacciones en un periodo de tiempo determinado. Entonces, para esto vamos a determinar qué operación de agregación. ¿Qué es una operación de agregación? Básicamente es lo que me permite unificar y analizar de forma conjunta un grupo de elementos. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, estábamos hablando de la frecuencia con que se hace un tipo de transacción, en este caso, montos inferiores al tope de la revisión adicional que se hace para transacciones de montos superiores, y vamos a ver cómo se construye. Y esto posiblemente en un periodo de tiempo de un mes, que era el que poníamos ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uno, ¿cuál es la función de agregación o digamos, de agrupación? Básicamente va a ser el conteo. ¿Listo? Vamos a contar, que es finalmente contar es analizar la frecuencia con que se hace una acción. El conteo del número de transacciones, ¿cierto? Aquí establecemos el número de transacciones que se ejecutan durante un periodo de tiempo. En este caso, el rango de tiempo va a ser, por ejemplo, un mes. ¿Listo? ¿El qué va a hacer? Va a coger el análisis del último mes. Siempre el periodo de tiempo se mide desde la fecha en que se está generando, o sea, que se está haciendo el análisis de la alerta, no cuando se está construyendo, porque esto se ejecuta periódicamente. Ya vamos a ver ese tema de cuándo se ejecuta. Pero en el momento en que se ejecuta el análisis de la revisión de esas alertas que se han configurado previamente, se cuenta siempre el periodo de tiempo hacia atrás desde la fecha en que se ejecutó el análisis. ¿Listo? Entonces, en este caso, en el último mes, revisar cuántas transacciones ocurrieron, pero tiene una característica específica. Son transacciones que sean en montos inferiores a los 10 millones de pesos, ¿cierto? O posiblemente yo puedo establecer menores a 10 millones y superiores a tanto, digamos.
ya es una definición dependiendo del conocimiento de negocio. En este caso lo vamos a hacer inferiores a 10 millones. Entonces, ¿cómo agrego eso? En las subcondiciones voy a establecer cuál es la característica de esas transacciones que quiero contar. ¿Listo? Él no me va a contar todas, solamente me va a contar las que cumplen estas características. Entonces, la característica básicamente va a ser, en este caso, el dato va a ser el monto de la transacción. Entonces, vamos a buscar aquí valor de la operación. ¿Listo? Colocamos el valor de la operación y decimos que debe ser menor que, y colocamos un valor fijo, que en este caso van a ser 10 millones de pesos. ¿Listo? Ese sería el valor. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Bueno, entonces aquí ya está. ¿Qué va a hacer? Contar las transacciones de un cliente determinado o una contraparte determinada. En este caso, como creamos una alerta de cliente, entonces va a contar todas las transacciones de un cliente específico en el último mes y que cumpla una condición específica es que sea inferior a 10 millones de pesos el monto de cada una de esas transacciones. Pero aquí hablamos, pero ¿cuál va a ser el conteo? ¿Cuál va a ser el límite? ¿Cuántas transacciones se van a considerar como anormales para mí? Entonces, nuevamente, nos referimos a la segmentación, vamos y validamos según los segmentos de riesgo, que ya sabemos que tenemos que definir. Y como todo esto tiene que ser, digamos, como un enfoque basado en riesgos, entonces analizamos cuáles son los segmentos de riesgo, identificamos cuáles son los promedios o los límites o la frecuencia típica de esos segmentos y con eso, en base a eso, establecemos acá el criterio. Entonces venimos y decimos, por ejemplo, digamos que fuimos, revisamos nuestro documento y decía que el tope máximo era 5 transacciones. Entonces, más de 5 transacciones ya debe considerarse como algo riesgoso, fuera de la normalidad para esos segmentos. Entonces, voy a establecer que debe ser que sea mayor que, y aquí coloco un valor fijo a 5, que es que el número de transacciones permitidas dentro de la normalidad de los segmentos de riesgo que hemos identificado. Esta es la forma de la construcción. Aquí el sistema nos permite dar como una previsualización para que sea un poquito más fácil el entendimiento de lo que se construyó en esta condición y dice, es el conteo de transacciones donde el valor de la operación es menor a 10 millones en el último mes mayor a 5. Sí, mayor a 5. O sea, el número el conteo mayor a 5 transacciones durante ese mes determinado. Ya el periodo de tiempo es determinado también por, digamos, por el análisis que se haga y cómo se establezcan las reglas de negocio del cliente. Aquí yo puedo agregar esta condición. Como yo les decía, se puede complementar con otras condiciones. Vamos a agregar una condición aquí puntual. Vamos a decir que vamos a agregar una condición de comparación, que es lo que yo les decía que son simples. No se evalúan en el tiempo, sino que son específicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, y esto solamente se tenga en cuenta para tipos de personas iguales, por ejemplo, a personas naturales, digamos. Es lo que nos decía Camilo ahorita, ¿cierto? Uno debe separar muchas veces el análisis de las personas naturales y jurídicas porque tienen comportamientos diferentes, están en segmentos diferentes, tienen condiciones diferentes. Si metemos todo en un paquete, posiblemente vamos a errar en las condiciones. Entonces, una condición que puede acompañar esto podría ser validar, que solamente haga esta validación para las personas naturales. Típicamente el pitufeo se hace con personas naturales, generalmente se ve casos en donde estos delincuentes van y buscan personas en barrios o en locaciones que son personas de bajos recursos, acomodan para que cada uno vaya creando una cuenta, con cada una de esas cuentas se hace el proceso, entonces con eso se trata de hacer perder totalmente la trazabilidad del origen de los fondos que se están tratando de mover y poner en circulación dentro del país como tal. ¿Listo? Entonces acá yo puedo agregar esto y así puedo ir agregando y agregando condiciones que le den un poco más de sustento y validez a los alertamientos que quiero generar dentro de mi organización. Entonces, esta es la forma de parametrizarlo. Esto se parametriza una vez, posiblemente yo tengo que estar haciendo periódicamente, como veíamos ahorita, a medida que voy aprendiendo, voy depurando, voy organizando, voy calibrando mis alertas para que sean cada vez más efectivas y nos den mejores resultados dentro de nuestros programas de prevención de lavado de activos y las puedo ir modificando. Después de que esto se crea, ya el proceso es 100% automático. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Después de que yo creo mi alerta, yo periódicamente debo estar haciendo actualización de la información, tanto de transacciones como de la información descriptiva del cliente o del perfil del cliente como tal. Entonces, cada organización determina cuál va a ser su periodo de actualización. Algunas empresas dicen yo lo hago semanalmente, otras dicen mensual, otras dicen trimestral, bimestral. Cada organización establece cuáles son sus periodos de actualización.
¿Y qué es la actualización? En Pirani nosotros tenemos unos procesos de carga masiva que permiten que el cliente descargue su información del core, ¿cierto? Y lo cargue dentro de nuestra aplicación para hacer la actualización de toda la información. ¿De qué información se hace actualización? Del perfil del cliente, de los productos asociados o vinculados con cada cliente y de las transacciones que de ellos se va pues generando en la medida que va pasando el tiempo. Pues toda la información en el momento que se hace la actualización se corre automáticamente el proceso de validación de todas las reglas que yo tengo construidas dentro de este módulo. Ahí es donde, ese es el momento específico donde yo les decía que se cuenta un periodo hacia atrás desde la fecha en que se ejecuta el proceso automático de generación de alertas. Cuando una alerta es generada y digamos, sí, efectivamente se cumplió la condición que estábamos diciendo, la que colocamos ahorita, automáticamente el sistema crea una alerta en el módulo de alertas para hacer la gestión. Entonces recuerden, ya pasamos preparación de datos, fuentes y orígenes de datos, definición de escenarios, construcción y parametrización de esos escenarios en la herramienta. Y finalmente tenemos ya cuando se ejecutan los procesos de actualización de información, se genera el alertamiento y eso nos produce la creación de un registro en el módulo de alertas. Entonces, ¿qué pasa en este módulo de alertas? Aquí ya viene, se crea automáticamente y nos dice cierta información. ¿Qué información se va a traer? Se va a traer precargado información de lo que encontró la alerta. Por ejemplo, el número de transacciones que se contabilizaron para esa persona específica, los datos, las fechas, posiblemente los montos, ¿cierto? Toda la información necesaria. Y además de eso, se asocia directamente en esta sección automáticamente la persona que quedó vinculada con esa operación inusual hasta ese momento y que requiere de un análisis. Cuando eso se crea, si recuerdan, habíamos dicho que una alerta tenía un responsable. Ese responsable es notificado a través de correo electrónico de que una alerta ha llegado y que está lista para ser gestionada. En ese momento se hace el proceso de gestión, él ingresa, él se le asigna esta alerta, hace todo el proceso de investigación, toma información, describe lo que pasó realmente en la operación, analiza si fue un falso positivo o si realmente es una operación inusual o sospechosa, y también puede adjuntar evidencias. Si encuentra que hay personas vinculadas adicionales a la identificada por el alertamiento, las puede asociar y así hacer todo el análisis y la gestión y dejarlo documentado y registrado dentro del sistema. Esto nos permite poder hacer la evidencia de los procesos de gestión que hace el área de cumplimiento sobre todo el alertamiento que se está produciendo durante un periodo de tiempo. Esto queda asociado con un historial que me permite ver la traza de todas las acciones realizadas sobre cada una de las alertas generadas. Y esto me permite realmente hacer una correcta gestión y hacer el cierre. De aquí salen lecciones aprendidas que ayudan a retroalimentar nuestro sistema de monitoreo y nuestros procesos adicionales. Hasta aquí sería como la explicación. No sé si pronto abrimos, Moni, un espacio entonces para preguntas, para Pues sí, completar. Olga, muchísimas gracias entonces tanto a ti como Cami por esta presentación que nos hicieron de cómo a través de AML Plus también podemos acompañarlos en estos procesos de segmentación y de monitoreo transaccional. Voy entonces a hacer algunas de las preguntas que nos han dejado. Hay varias preguntas alrededor de la herramienta y otras pues también que son más temáticas. Vamos a empezar por aquí con una pregunta que nos hace Angélica Pérez. Ella nos dice, ¿se puede tener un indicador de medición o indicador de riesgos LAF para poder medir o detectar las operaciones inusuales de los clientes? Normalmente nosotros utilizamos indicadores de convertibilidad, es decir, de las operaciones que están ingresando al sistema, ¿cuántas operaciones quedaron en inusuales? Y de esas operaciones inusuales, ¿cuántas realmente se vuelven operaciones sospechosas? Nosotros, todo lo que tiene que ver en AML, tratamos de que sean indicadores prospectivos o indicadores retrospectivos, pero basados en la convertibilidad de esas operaciones a inusuales y de esas inusuales a sospechosas. Gracias, Camilo. Por acá tenemos una pregunta que nos hace Ricardo Quintero. Él nos dice, ¿Pirani permite conectarse a la base de datos de un ERP o importar datos para facilitar el proceso de segmentación?
Sí, en este momento, como les había mencionado, se hace todo a través de cargas masivas. Estamos en un proceso de evolución en donde vamos a tener un tema de integración en línea a través de APIs para poder tener la conexión con los ERPs o cualquier otro core de negocio que manejen los clientes. Gracias, Olga. Eso que estás mencionando es muy importante porque en Piranha estamos en constante evolución de la herramienta para cada vez ofrecerle a todos nuestros usuarios y clientes mejores funcionalidades y ayudarlos, por supuesto, a mejorar y hacer más eficientes sus procesos de gestión de riesgos. Bueno, por acá tenemos otra pregunta, nos la hace Jaycee García. La estrategia de riesgos LAB debe estar definida en función de las matrices de riesgos o en los proyectos y planes que tenga definidos una entidad. ¿Cuál es la mejor práctica para tener esta gestión de riesgos LAB? Camilo, si nos puedes ayudar ahí con tu apreciación sobre este tema. Claro que sí. Como bien lo mencionas, nosotros iniciamos con la identificación de todo lo que no todo lo que nos puede llegar a ser, digamos que una materialización. Nosotros partimos de identificar el perfil organizacional, es decir, cómo está mi riesgo inherente y cómo está mi riesgo residual después de todos los controles que yo tengo identificados y muy bien documentados a nivel de procedimientos. Una vez yo tengo identificado ese perfil organizacional, empiezo a hacer los monitoreos sobre lo que yo identifiqué. Es decir, si yo identifiqué que mi proceso de vinculación tiene una posible materialización, entonces empiezo a hacer los controles para mitigar eso. Luego hago el monitoreo para que ese control siempre se esté efectuando. Lo llevo a manera de riesgos y luego ese monitoreo lo llevo a manera de que no se me materialice a nivel transaccional o que sean operaciones intentadas, o que sean lo que hablaba Olga, las empresas fantasma, o que digamos que todo este posible materialización, yo trate de cubrirlo, pero desde enfocado en mi perfil organizacional. Gracias, Camilo, por esta respuesta. Por acá tenemos varias preguntas anónimas. Una de ellas nos dice, ¿cada cuánto se debe realizar la segmentación y con cuánta data transaccional es ideal realizarla? Dice que ha escuchado mucho sobre los términos de calibración y evaluación de la segmentación, que si estos es lo mismo o son procesos diferentes y cada cuánto se deben hacer también. Normativamente, la Superintendencia Financiera establece que por lo menos una vez al año. Sin embargo, las entidades establecen, la mayoría de las entidades establecen la calibración cada 6 meses. ¿Por qué? Porque el mercado cambia, las tipologías cambian, los comportamientos cambian. Y digamos que para que me complemente un poco más, Olga, que conoce al interior de las segmentaciones, cuánto la calibran y cómo es la metodología de alertamientos. Entonces, normativamente, una vez al año, al igual que la actualización de los clientes, pero se hace semestralmente para identificar los cambios a nivel de informes a junta directiva. Y ahí como complementando un poco a lo que dice Camilo, hay como dos elementos, ¿cierto? El elemento de calibración, por ejemplo, en cuanto al tema de segmentación, como decía Camilo, está muy enfocado al tema de los cambios que hay en nuestro ecosistema, dentro de nuestras características de negocio, el crecimiento de nuestro negocio, ¿cierto? Tanto contexto interno como externo pueden afectar, digamos, la dinámica interna de la organización. Cuando yo identifico esos cambios, voy a colocar un ejemplo posiblemente. Camilo dice, la regulación dice cada año. Pero si resulta que en un año pasa una pandemia que no esperábamos, pues posiblemente es necesario hacer una calibración antes de esa fecha o ese periodo. Entonces, lo que determina realmente esa periodicidad de forma más adecuada es realmente los cambios que se van generando internos y externos a nuestra organización y que impactan la dinámica del negocio. Entonces, ese establecimiento realmente debe hacerse al interior de la organización. En cuanto al tema del monitoreo, que ahorita hablábamos bastante, el tema de la calibración, es un tema continuo, ¿listo? Es monitoreo continuo. Todos los días aprendemos cosas nuevas. Los delincuentes todos los días están a dos manos inventándose cómo hacer y estafar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no nos podemos decir, no, cada año voy a hacer. No, realmente nosotros tenemos que tener un aprendizaje continuo de este tema, aprender de cada uno de estos ciclos de validación y de monitoreo que estamos haciendo y poder realmente hacer una calibración de nuestro proceso de monitoreo como tal.
Ahora bien, el tema de la actualización de los datos, cuando yo hablaba, para que no lo confundamos, hay un tema de actualización del modelo y reentrenamiento de los modelos de segmentación, que son los que decimos que dependen de la dinámica del negocio y que se establece esa periodicidad en función de eso. Ese es un tema, ¿cierto? Pero por otro lado, pues nosotros ya pensando en la herramienta y en Pirani, es bueno que toda la información se esté actualizando permanentemente porque nuestros clientes actualizan la información. Digamos, por temas de vía de diligencia se establece también por regulación, aquí Camilo me apoya, creo que mínimo un año, una vez al año se debe hacer una actualización de los datos de las personas, ¿cierto? Pero no pasa siempre así. ¿Qué es lo que ocurre? Si una persona saca un nuevo producto, la empresa aprovecha y actualiza los datos. O si esta persona quiere hacer una negociación, o si que, entonces todo negociación, o por ejemplo da un bono, un regalo para que la persona actualice los datos. Entonces esos procesos de actualización de datos también deben actualizarse permanentemente a la herramienta, irse subiendo toda esa información y eso ayuda a retroalimentar todo el proceso y el programa completo de prevención del lavado de activos. Perfecto, muy claro esto que nos están mencionando. Por acá nos dicen si puedes confirmarnos y recordar si en la herramienta también se pueden generar esas alertas para las jurisdicciones, los productos y los canales. Si se pueden generar, las alertas realmente se tienen en consideración, pero el alertamiento y el monitoreo se hace sobre personas naturales o jurídicas, ¿cierto? Yo sí puedo tener en cuenta los productos, las jurisdicciones cuando voy a hacer el alertamiento, pero realmente no se hace monitoreo específicamente o directamente sobre una jurisdicción o sobre un producto específico, no. Ahí se hace el proceso de segmentación para el entendimiento de negocio, pero el monitoreo se hace sobre clientes naturales o jurídicas. Ok, o sea, son factores que se consideran para poder hacer ese Tal monitoreo. cual. Ujú. Correcto. Perfecto. Bueno, Juan Sierra nos dice, en un producto de crédito, aparte de los prepagos, ¿qué más se puede identificar en un monitoreo transaccional en este tipo de productos? Aparte de los prepagos, que digamos que es la señal más importante que nosotros podemos establecer a nivel de cancelaciones, podemos también tener en cuenta la frecuencia con la que ese cliente nos está activando productos. Es decir, primero evaluamos los prepagos, luego evaluamos la frecuencia con la cual nos está aperturando productos y segundo, la cantidad de productos que puede llegar a tener ese cliente. Nosotros lo que hacemos es tomar información de esos tres insumos y empezarle a hacer un seguimiento de tal vez una debida diligencia intensificada a los clientes que presenten continuamente esas tres señales de alerta. Perfecto, bueno, estoy viendo por aquí otro par de preguntas. Bueno, esta pregunta es como para nosotros y ese acompañamiento que brindamos a las organizaciones, a los clientes. ¿Cómo acompañamos en la calibración pues, de los modelos de segmentación, en la revisión? ¿Hay un acompañamiento? Hay que nos cuentes cómo es ese proceso. Pues básicamente hay puntos muy importantes, como lo mencionó Olga, y es estar revisando tanto el contexto interno como el contexto externo para lograr esa calibración de los datos. La calibración de los datos se hacen en función a qué? A los alertamientos, que sean realmente los alertamientos que ustedes esperan, con el objetivo que esté, digamos que se esté cumpliendo al inicio de todo este esquema de valoración de riesgo. Entonces, nosotros hacemos la calibración en función de qué, de las alertas y de lo que realmente no sea lo que por ahí viene una pregunta, falsos positivos, porque los falsos positivos solo nos crean un desgaste operativo. Entonces, con el aprendizaje que tenemos de los resultados de segmentación, del contexto interno, del contexto externo, es que nosotros empezamos a hacer la calibración de los segmentos en compañía de las personas, de los consultores de la herramienta siempre, digamos que un aprendizaje constante. Ahí de pronto, no sé, Moni, si yo entendí un poquito más la pregunta para aclarar, porque eso es importante aclararlo. No sé si el cliente nos estaba preguntando, el usuario nos estaba preguntando si nosotros como Pirani apoyamos en esa definición, en esa calibración de las alertas. Sí, también. Era Bueno, más por ese lado, pero lo de Cami también es eso, sí, es muy claro lo que nos dice Camilo y ese es el proceso básico, ¿cierto? Pero aquí es muy importante aclarar para también pues, ser muy transparentes
con las personas que nos están escuchando el día de hoy. Y básicamente Pirani hace un acompañamiento inicial, ¿cierto? De implementación, de entendimiento de la herramienta, de capacitación y da algunas sugerencias específicas, pero realmente Pirani no hace procesos de consultoría directos para nuestros clientes donde realmente nosotros les digamos, ¿por qué? Porque básicamente esto requiere un conocimiento y una expertise de negocio muy alta. Como hemos visto, yo les mencionaba ahorita, la herramienta es importantísima dentro de nuestros procesos, pero no es realmente lo que nos da la solución. La solución está principalmente en ese conocimiento de negocio y en esa expertise que tienen los grupos de cumplimiento y los equipos de negocio para poder hacer una correcta implementación. Entonces nosotros apoyamos eso en el proceso de implementación, más la toma de decisión y el diseño como tal de los programas de prevención de lavado de activos es directamente por el cliente. Perfecto, Olga, muchísimas gracias por esa claridad y súper importante que lo tengan en cuenta. Y ya para terminar, la última pregunta que tenemos por aquí nos la hace Ernesto Tres Palacios. Él quiere profundizar un poco en el tema de los proveedores. ¿Cómo aplica para ellos el monitoreo transaccional? ¿Cómo lo podemos realizar teniendo en cuenta que es un poco diferente? El tema del monitoreo de las contrapartes va a depender mucho de qué obtención de información tú tienes y qué tan robusta puede llegar a ser. Primero, debemos hacerle una debida diligencia en donde los documentos, tales como lo sean los estados financieros, las cámaras y comercio, recordemos que importante en las debidas diligencias de clientes que no tenemos tanta transaccionalidad como lo es un proveedor, es el conocimiento de los beneficiarios finales, ¿sí? Nosotros debemos enfocarnos en eso, en el estudio de los documentos, en la debida diligencia que le hacemos a los proveedores y en conocer hasta el último beneficiario que no cuente con una participación superior al 5% como lo establece la norma. A nivel transaccional, es muy complicado porque nosotros no tenemos transacciones de nuestros proveedores, a no ser de que nosotros seamos una entidad financiera y los medios de pago a los cuales nosotros tengamos los proveedores sean las mismas cuentas bancarias internas. Entonces, transaccionalmente los proveedores es demasiado complicado. Sin embargo, enfoquemos en la disponibilidad de información que nosotros tenemos y en conocer hasta el beneficiario final que nos provee esa información. Eso es muy, muy importante, la debida diligencia frente al conocimiento de nuestros proveedores. Bueno, muchísimas gracias Camilo y Olga por estas respuestas a muchas de las inquietudes que nos dejaron. No pudimos leerlas todas. Sin embargo, por el chat les compartí el link de la agenda de nuestro compañero Jorge Gómez, que también es experto en esta herramienta, en AML Plus, por si desean agendar y tener con él una reunión en detalle para profundizar en este tema de nuestra herramienta y de cómo los acompañamos en las fases de la segmentación y del monitoreo transaccional. Muchas gracias entonces Olga y Camilo también por habernos acompañado hoy y por haber compartido todo este conocimiento que es de tanto valor para todos los que han asistido y nos han acompañado en este webinar de hoy. Listo, Moni, no, muchas gracias a ti y a todos los participantes. Realmente son espacios muy, muy interesantes y ojalá haya sido de valor para todos. Muchísimas gracias, Moni, y a todos los asistentes.